¿La tiene? Me encuentro que al final los hitos a una prueba sobre todo la parte de es como que hay claro a ellos en Frankfurt y yo es que es muy importante por todo voy muy despacio, ¿no? Que es más importante de encontrar que hoy, sobre todo para el que los profesores de español es muchas veces, claro, entonces, que pronunciar la manera, no ya es difícil. Ah, pero pasa fatal, ¿eh? Que elegiste la diferencia del inglés. El inglés no está mañana. Yo empezaba, yo soy, ¿sabes? Es 0-0 y ya, yo 3 metros, yo 3 y cuando claro, sí, pero para que me llama tú digas, cuando tú digas. No le está muy bien para que no van a querer hablar. Pero como se me para el lógico,
Esta casilla esa no puede. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Comenzamos el pleno extraordinario de hoy, día 25 de abril de 2024. Damos comienzo con el primer punto, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puebla de Becerra celebrada el 5 de abril de 2024. La aprobamos todos, son sesiones grabadas. Sí. La aprobamos por unanimidad. Segundo punto, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al ejercicio 2024, es decir, 2023, del año anterior. En este punto, lo que traemos es reconocer una serie de facturas que están atrasadas del año pasado. Algunas de ellas están atrasadas porque se han formalizado o las han emitido tarde en el ayuntamiento, donde teníamos las cuentas cerradas, y otras de ellas pues es porque en su momento, en su partida presupuestaria, pues no estaba agotada y no tenía ni. Traemos un total de 46 facturas y hace un total de 61.499,15 euros. En este punto lo que traemos es a reconocerla para poder pagarla. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere comentar algo sobre este punto, Mariana. Como tú bien has dicho, vienen más de 60.000 euros pura correspondiente al ejercicio 2023. La cantidad nos llama la atención porque es considerable que se hayan quedado tantas facturas por pagar del ejercicio ya cerrado. Nos llama también la atención que el presupuesto del año pasado se aprueba a finales de año y como aprobándose a finales de año no se prevé estos gastos. Entre ellas tenemos una que es bastante cuantiosa, correspondiente a la serie, la Antena Dorada, con 8.038,80, con un presupuesto que se aprueba de FED, y una Antena Dorada que se viene ya haciendo año tras año y de la cual tiene que haber además un presupuesto. Como no se considera excelente, me llama mucho la atención. Hay diversos suministros, por comentar otro hipoclorito también del tratamiento del agua de la piscina, o sea, de verano. No sabemos cómo está sucediendo esto una y otra vez, cómo una y otra vez traéis a pleno facturas con informes de reparo disconformes, no lo entendemos. Dice el informe de intervención que no se han podido contabilizar dichas facturas al no existir créditos suficientes. Pero lo que he dicho, ¿no? El presupuesto se aprueba a finales de año, con lo cual, como ya hablamos el día que lo trajiste aquí a pleno, es una previsión, como se habló, era ya más bien una liquidación del ejercicio 2022. No nos queda otro remedio que, con todo nuestro dolor, tenemos que abstener, porque queremos que los proveedores cobren en tiempo y forma. No podemos ser cómplices y consentidores de esta forma de proceder que tenéis en el ayuntamiento. No entendemos. No es la primera vez que reivindicamos que se corrijan estas cuestiones. Y más allá de los informes técnicos y de todo lo que aquí ponen, porque ahora cuando me contestéis va a venir siempre la parte que ya me conozco, que no tiene importancia, que hay un informe de disconformidad, que no queremos pagar a los proveedores, si queremos pagarlos en tiempo y forma. Porque yo voy a hilar hoy un poco más allá, voy a ir al lado humano. Detrás de todo este listado de proveedores hay autónomos y pequeñas empresas. Detrás de estos autónomos y pequeñas empresas
hay trabajadores que seguro están mirando día tras día sus cuentas para ver cómo afrontan el día a día. Detrás de ellos hay proveedores que a su vez tienen que cobrar y trabajadores. Simplemente eso, que lo consideren más teniendo, ¿vale? Antes de ir, bueno, yo sí quería analizar una cuestión con respecto a la factura de la generadora, por bueno, lo que me da dentro de mi área de gestión. Hubo un error porque pensábamos que iba a contabilizar, nosotros contábamos con esos 8.000 euros de coste de la generadora, está perfectamente presupuestado. El tema está en que ellos me dieron una factura que es una factura con un importe menor relativo a las dietas, de las comidas, bueno, de los operativos, ¿no? Protección civil, médicos de ambulancia, policía, etcétera, y también del hospitality de algunos artistas que también comieron allí, por proximidad a las casetas. Cuando la vimos, y es verdad que no, vamos, no caímos en la consideración de la cantidad del importe, porque pensábamos que iba a emitir como una factura única, y ellos mismos dijeron, bueno, me extraña que se haya pagado esta cuando no se ha pagado la otra. ¿Qué pasa? No la habían emitido, no habían emitido la otra. Esa en ese caso concreto. No habían emitido. No habían. Exactamente. Yo digo que se paga al fin unos 4 o 5.000 euros y ahora por 8.000 euros, cada menú era 20 euros, que ellos lo ponían los participantes y otro el ayuntamiento, y ahora por los menús lo más barato está comprando. Están otra persona el año pasado del 32 euros. Pero yo cuando se hizo el presupuesto, lo tenemos de ya sabía, Claro, que no era un problema de contabilización de la previsión, sino era un problema de la emisión de que no emitieron tiempo. Después, con respecto, porque me llama la atención también, que es de las que has mencionado, es verdad que hay muchísimas, pero hay un caso también muy particular que es precisamente el del tema del cloro y como decís del agua, de la empresa Naranjo. Nosotros teníamos un contrato suscrito con esta empresa, un contrato que creo que tenía una duración, no recuerdo si de 2 o 3 años, por lo mismo. El caso está en que esta empresa emitió, como podéis ver además en el informe, emitió todas las facturas a la vez, en vez de emitirlas en su momento. ¿Qué pasa? Claro, evidentemente eso también genera ciertos problemas, que de hecho las emiten cuando ya había acabado el contrato. Es decir, que ahí, aunque es verdad que había demostración de servicio y por tanto se va a pagar, evidentemente, por eso nos trajimos aquí, es una peculiaridad de esas en concreto, ¿no? Que es verdad que por su importe, al final suman en torno a los 6.000 euros la totalización de la factura de esta empresa, sí es verdad que es una circunstancia muy, muy particular. Otra, ciertamente, es por insuficiencia de crédito en ese presupuesto del que estábamos hablando. Yo comparto contigo que detrás de todas y cada una de estas facturas hay pequeñas empresas, hay autónomos, y nosotros éramos los primeros que queríamos traerlas aquí a este pleno y reconocer. Al final, es una cuestión que se ha dialogado algo en el tiempo, vamos, que naturalmente a nuestro interés, pero que, bueno, al final pues las traemos aquí para reconocerlas y, desde luego, pedir y pagarlas. ¿Y qué se pone remedio dentro del ejercicio? Con una modificación de crédito dentro del año 2023. Porque yo digo aquí, para eliminar todos estos problemas que estamos viendo y cuando veamos la liquidación del ejercicio 23, creemos que en una buena parte del presupuesto no se votó, sabemos que estaban los créditos previstos y bueno, no se han votado, ya lo veremos en un momento de la liquidación. La cuestión está en que cuando somos conscientes de esta situación, ya no daba tiempo a hacer la modificación de crédito. Porque íbamos tarde. ¿No? Y al final de estas situaciones somos conscientes en el mes de octubre, en la mayoría de los casos. Octubre y noviembre. ¿Qué dice? Que las modificaciones de crédito, como sabéis, un procedimiento administrativo, que tiene unos plazos, primero de aprobación inicial, de aprobación definitiva, y ya no daban las fechas, finales de año, en el último trimestre, no daban las fechas para que esas aprobaciones fueran definitivas, cayeran dentro del ejercicio 2023 y se pudiera dar respuesta al efectivo pago. Por tanto, no las teníamos que traer necesariamente al 2024. No era una cuestión a finales de 2024. a final de abril de 2024. Vamos, reconocemos que vamos tarde. Al final no es una cuestión de que tengamos la realidad. Y no estamos intentando esconder Yo nada. tengo que poner en esta parte que está aquí, que son datos, de cada dato y vida humana, Por hay supuesto. situaciones que muchas veces no esperamos. De hecho, no sabes lo complicado que es hablar con los proveedores que tienen estas facturas pendientes, diciéndoles, las llevamos a tarde. Porque al final nosotros hablamos con los proveedores casi a diario.
Evidentemente, cuando lo llaman ellos, lo llamamos nosotros. Pero al final, la cuestión es esta. Se ha podido traer a este pleno, la cantidad no puede traer antes, la hemos traído a este pleno y en este pleno se ha dado a la aprobación el correspondiente asiento y el La plantilla que queda en plano, que decir. Entonces, entiendo que ustedes abstenéis, Sí. 4 abstenciones y votos a favor. Y no está. Tercer punto. Aprobación inicialmente de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Cueva de Rosero para el ejercicio económico 2024, junto con las bases de ejecución y la plantilla de personal. En este caso, como hemos estado hablando, pues por fin traemos los presupuestos de este año, que llevamos tiempo trabajando, que queríamos traerlo a principios de año, y estamos en el mes de abril, y por eso, exclusivamente por eso, hacemos un pleno extraordinario y nos esperamos al de mes de julio que tocaría, y mayo que tocaría, y hacemos un pleno extraordinario para poder aprobarlo, para que tenemos todo resuelto y aprobarlo de año. Voy a decir unas pinceladas, más o menos, del presupuesto, voy a contaros un poco y daremos paso también pues, a Carlos, a ser delegado de Economía y Hacienda y que va a estar trabajando. Pues mire, si empezamos por el capítulo 1, que es de gasto de personal, contiene 804.974,19 euros. En este capítulo, donde se cuenta con todos los sueldos y todos los gastos de los trabajadores del ayuntamiento, y se incluye, por ejemplo, como el plan de empleo que intentemos sacar pronto este año, que tiene 73.000 euros para él, y incluiría los 2 socorristas, 2 socorristas, un taquillero, 2 limpiadoras, un oficial, un peón y una persona para el centro de día. Otro de los puestos que también incluye, y que ahora mismo nos faltan 3 de ellos, pues sería los puestos de estabilización, que esperemos que pronto se resuelva. También incluye los puestos vacantes que hay, como el de la policía y los 2 administrativos, y el de un tercer nivelado, ¿vale? Pues este sería el capítulo 1. Perdona, Pedro, ¿qué cantidad has dicho tú total? De gasto de personal, la primera cantidad, la 804.974. El título 2, gastos corrientes en bienes y servicios. En este capítulo, que incluye los gastos del día a día que tenemos, es decir, la energía, el mantenimiento, las reparaciones, combustible, la jardinería, los productos de limpieza, etcétera, etcétera, o servicios como arquitectura, jardinero, contable, profesor de música. Y otro de lo que incluye en este, pues son todos los eventos o actividades que se hacen desde la concejalía. Por ejemplo, ferias, la noche en pie, las semanas temáticas, las actividades deportivas, formaciones, etcétera, etcétera. En este capítulo, bastante similar al de 2023, sí hay una decadencia en esta parte de concejalía, ya que nosotros la hemos dejado bastante más baja para poder adaptarnos al presupuesto, pues tenemos presupuestos cortitos, es lo que tenemos, esos son los ingresos que están y eso es con lo que contamos, ¿no? Y con la idea de posteriormente hacer esa modificación de crédito que hemos hablado antes, con las cuales, por ejemplo, ahora mismo en el capítulo 1 pues, habría gastos que todavía estamos a 4 meses y no se han gastado, y entonces se podrían pasar esas concejalías o a cualquier punto de otro punto del capítulo 2 que veamos insuficiente. Pero sí decir que ya esas partidas se han quedado cortas y habrá que complementarlas con esas modificaciones de crédito. En el capítulo 3, que son gastos financieros, tiene 5.999,84. Bueno, decir que, claro, en este caso no tenemos deuda como ayuntamiento, entonces aquí esto es bastante bajo lo que tenemos, y dejamos una partida para las devoluciones o los intereses cuando hay algún reintegro o los mantenimientos de las cuentas bancarias. En el capítulo 4, transferencia de créditos corrientes, 102.972,54 euros.
son pagos a otras entidades, como el Grupo de Desarrollo Rural, el Consorcio de Gestión del Agua, Bomberos, Consorcio de Residuos, Consorcio de Guadalteo, y por otro lado también estarían todas las subvenciones. Las subvenciones que se dan desde el ayuntamiento con fondos propios del ayuntamiento. En este caso, por destacar, pues el apoyo, la subvención de apoyo a nuevos emprendedores que tienen 3.000 euros, la ayuda a emergencia que tiene 3.500 euros, el Muévete por Mover tu Pueblo, 4.500 euros, libros infantiles, 4.700 euros, ayuda a la natalidad, 14.000 euros, el HB, jubilados, viajes de los jubilados, 6.000 euros, los grupos políticos, 1.430 euros, y el tejido asociativo, que es la subvención a las asociaciones, 10.000 euros. Esas más o menos son prácticamente la misma que hemos tenido otros años, las subvenciones que venimos dando, y una de ellas nueva, novedosa, que es la de agricultura y ganadería, que hace un tiempo también hablando de ella, que está valorada en 60.000 euros. Este sería el capítulo 4. Con respecto al capítulo 6, que es el de inversiones, el de las cosas que queremos hacer, está en 158.844,90 euros. Son lo que hemos reflejado, lo que se quiere, lo que hemos hablado entre todos, que se quiera llevar a cabo este año. La mayoría de ellas tienen un importe mínimo, un importe para reconocerlas y tenerlas ya previstas, con la idea de desarrollarlas, de saber el precio exacto que pueda tener cada una y con remanente poder complementarlas y poder llevarlas a cabo este año. Pues tenemos bienes inmuebles que va a dedicar a vivienda, viales, acceso a casco urbano, que la idea es para el camino del polígono, que en este caso ya tenemos un proyecto y ya lo tenemos viable, tenemos los permisos. Arreglo de camino, que también tenemos el proyecto ya de la segunda fase de arreglo de camino. Con financiación de las obras del PFEA de 2024, infraestructura hidráulica, en este caso hay una infraestructura hidráulica, entraría cosas como la bajante que hemos hablado en otros plenos del nacimiento, como el arreglo de depósitos o como el arreglo de la tubería que va de la barranca a Camino de Cerrato, completamente. Las reparaciones en edificios de titularidad municipal, principalmente en la pintura. Avenida del Nacimiento, sabemos que la Avenida del Nacimiento tenemos 146.000 euros de concertación y que la avenida nos va a costar bastante más cara, por ello habría que añadirle unos 200-150.000 euros a esta partida. Equipamiento de instalaciones deportivas, en este caso hay una falta de movilidad. Una de ellas es el alumbrado es muy antiguo, la mayoría de estas opciones, y sería trabajarlo a LED, pero también hay unas peticiones como son la pista de pádel y la pista de calistenia. En este caso, si se ha transmitido hace poco una subvención, entonces estaremos a espera también de la subvención, a ver si pudiéramos entrar y que nos cabe por este lado, y por el otro lado pues, tendremos que hacer la infraestructura con remanente. En otro de los puntos pues, traemos el velatorio municipal, que ya una vez que tenemos el sitio del velatorio, que es el polígono industrial, que ya por mucho que vuelta que le hemos dado, queríamos hacerlo dentro del pueblo, es imposible. Y el polígono ya está solucionado, y en el polígono sí se puede hacer, pues entonces ya tenemos aquí, digamos, el dinero para volver a proyectar el proyecto del velatorio. Comedor escolar, si la Junta de Andalucía no quiere un comedor escolar, habría que hacer una reforma en el centro de día, y por ello se ha metido también. Elementos de prevención de incendios. Esto es algo que viene requiriendo la policía desde hace tiempo. Mobiliario urbano, son los diferentes mobiliarios que se van cambiando, reutilizando, papeleras, bancos que se van poniendo en entraña. Equipamiento informático, igual, estas son cantidades más o menos con novedades que se vayan recogiendo para el ayuntamiento. Y terrenos y bienes naturales de plantas y elementos de jardinería, que son las plantas, los árboles que se van utilizando durante el año. Como he dicho, un presupuesto bastante humilde, 1.800.000 euros, 195.000 euros, para ser exacto. Cada vez tenemos en un nivel de exigencia más alto,
en el pueblo, tenemos más propuestas, más actividades, cada vez hay mucho más y queremos mucho más para nuestro pueblo, pero el presupuesto que tenemos es este, los ingresos siguen siendo los mismos, es decir, todo es mucho más caro y queremos hacer muchas más cosas, pero los ingresos que tenemos son los que nos limita el presupuesto y es el presupuesto que tenemos. Por otro lado, estos años atrás se han hecho los deberes, tenemos liquidez y estamos esperando la liquidación de este año, entonces esperamos contar con un buen remanente donde por lo menos todas estas cosas de inversión que hemos estado hablando, que he estado contando, pues podamos llevar a cabo durante este año, entre este año y el siguiente. Yo mismo, Carlos, que ha estado realizando toda la elaboración de las sobre todo las contabilidades de este presupuesto, la acrobacia. Bueno, pues realmente a lo que yo, Pedro, vamos a profundizar un poco en los números, y es verdad que el presupuesto pues, es la herramienta política más importante de un ayuntamiento en su gestión anual. Al final es una herramienta de previsión, y es verdad que estos presupuestos parten en una situación que hay que decir que es extraña, o al menos para mí lo es, que es mi quinto presupuesto, y es que se han reactivado las reglas fiscales. Entonces, una situación que para mí como elaborador de presupuesto sí es verdad que es extraña. ¿Qué cuestión importante tiene este presupuesto? Bueno, pues nace precisamente, aunque hablábamos antes del pago de facturas atrasadas, es verdad que este ayuntamiento afortunadamente dispone de un periodo medio de pago a proveedores bastante aceptable, estamos en 17,75 días en promedio del año 2023, lo que está prácticamente casi la mitad de lo que es el límite legal, que serían los 30 días de pago, y que partimos con una situación de la liquidación del ejercicio 2022 de 2 millones de euros aproximadamente de remanente de tesorería en la última liquidación. Sí es verdad que aunque estos dos datos, unidos a la falta de endeudamiento por parte del ayuntamiento, son buenos índices, tenemos que reconocer también un índice que no es tan bueno, que es la baja recaudación. Estamos hablando de que nos presentamos a la elaboración de este presupuesto con una recaudación que en el capítulo 1 de ingresos, que para que la gente lo entienda, es el IBI principalmente, aunque también entran otros impuestos, como impuestos a actividades económicas, ha bajado. Pues, hay una diferencia de recaudación entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado del orden del 15%. Igualmente, los impuestos indirectos, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, hay un 40%, prácticamente un 39% de diferencia entre lo que estaba en el ejercicio anterior y lo efectivamente recaudado. Y con las tasas tenemos un problema que es bastante más grave, porque es un 33%, pero normalmente el montante de las tasas en padrones pues, es superior a de cualquiera de estos capítulos, por tanto, es un número que hace bastante más sangre en las cuentas públicas. A esto hay que añadir también un bajo índice de ejecución presupuestaria, estamos en el orden del 45%, que de hecho para evitar este tipo de problemas, más allá de las modificaciones de crédito que se puedan hacer durante el ejercicio, también se ha tenido cautela a la hora de presupuestar las inversiones, porque si algo nos hemos dado cuenta es que aquellas inversiones que se presupuestaban con fondos propios exclusivamente, muchas veces no teníamos capital humano suficiente para desplegar. Al final, esos créditos terminaban cayendo en referente de tesorería de gastos generales y, por tanto, no daba lugar a su ejecución. En este año hemos sido más prudentes en ese sentido, hemos presupuestado las inversiones mínimamente lo suficiente como para generar la partida y empezar a trabajar con ella, a expensas de poder dotarlas económicamente y de manera adecuada con cargo al remanente de tesorería por la vía de las inversiones financieramente sostenibles que recogen el texto refugio de la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Sostenibilidad Financiera. Una cuestión también relevante de este presupuesto es que por primera vez no cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria. A esto me refería antes con la reactivación de las reglas fiscales. Aunque con las reglas fiscales hay una situación también particular, porque estamos hablando de que Europa precisamente está hablando de la modificación y la flexibilización de las reglas fiscales, sí es verdad que es la primera vez que estamos por debajo del objetivo de estabilidad,
aunque el gobierno central haya fijado este año, en vez del marco de superávit que normalmente se tiene, el 0,2%, el 0%, simplemente el equilibrio presupuestario, que es importante reconocer. En este caso, la necesidad de financiación que muestra nuestro presupuesto, que por explicarla grosso modo, el presupuesto se hace en equilibrio entre ingresos y gastos del capítulo 1 al 7, pero después se producen ciertos ajustes que tienen que ver con la recaudación o directamente con la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior, en el caso de la última liquidación conocida, que es la del 2022. Esta necesidad de financiación abarca pues, 183.291,4 céntimos, 291,4 céntimos, que, aunque es verdad que es una necesidad de financiación, es un resultado que se parece mucho al exceso de financiación que arrojaba la liquidación del año 2022 de 164.864,73 euros. Lo que quiere decir que, aunque aprobemos el presupuesto fuera de la estabilidad presupuestaria, que inicialmente es simplemente un marco de advertencia, de tener cuidado a la hora de ejecutar el gasto, con el que habrá que estar vigilante durante todo el ejercicio, no será hasta la liquidación de los distintos ejercicios cuando se apliquen medidas coercitivas como pudiera ser el plan económico-financiero que pudiera llevar a esa necesidad de reajuste. Decir que este presupuesto, y es algo que yo llevo reclamando desde el año 2020, que fue el primer presupuesto al que me enfrenté, se está elaborando con el marco fiscal de 2013. En este ayuntamiento llevamos desde 2013 sin cambiar el marco fiscal. Las veces que se ha planteado el marco fiscal ha sido precisamente para reducir la recaudación. Hablamos, por ejemplo, de la multiplicación que tenemos del 95% de la plusvalía cuando la transmisión se produce a los herederos de alguien que ha fallecido y que además, es algo que, bueno, creo que es de felicitarnos entre todos, en la última revisión que se hizo de la plusvalía para la modificación de la ley de haciendas locales que se produce con sentencia del Supremo, además añadimos que no era solo la vivienda del fenecido, sino que también si tenía una local afecto a la actividad económica que desarrollara el fallecido, también quedaba exenta siempre y cuando hubiera un compromiso de los herederos de continuar la actividad económica, que creemos que es una buena cuestión de cara a intentar mantener los negocios en el municipio y que haya relevo generacional. Todo esto, además, se produce en un entorno en el que los índices de precio del consumo, el IPC, desde la aprobación de esas reglas fiscales, hablamos de enero de 2013, cuando entran en vigor, hasta enero de 2024, ha incrementado en un 21,7%. Por tanto, estamos ahora mismo trabajando con un dinero que vale casi un 22% menos de lo que valía en el año 2013. Así, grosso modo. Dentro de lo que es la parte que nos ocupa de revisión capítulo a capítulo, hablando del presupuesto de ingresos, decir que precisamente dentro de ese entorno de prudencia, los impuestos directos, si es verdad, el IBI y tal, se han aumentado en torno a 2.300 euros, estamos hablando de un incremento mínimo dentro de lo que es el grueso de la partida, pero no precisamente porque se haya incrementado el IBI, sino porque dentro de ese capítulo está la plusvalía y entendemos que estamos ahora mismo en una situación de movimiento del mercado inmobiliario en el municipio que faculta a aumentar esa partida en términos razonables, pero evidentemente superiores a los del ejercicio anterior, precisamente para tener esa guía. Igualmente, en los impuestos indirectos, que se reduce en 1.000 euros, en las tasas y precios públicos, precisamente en ese ambiente de prudencia, se rebaja casi 34.000 euros, estamos hablando de 33.800 euros de reducción, y las transferencias corrientes, al final el dinero que emitimos, se reduce también pues, en el orden de 47.000 euros. Decir que, perdón, que sí, bien digo, en la cantidad de los importes que recibimos. Decir que en el caso concreto de los importes que recibimos, de las transferencias que recibimos, me gusta hacer mención siempre, sobre todo porque hay mucha propaganda política al respecto, del tema de la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Este año, que parecía ser el año con mayor financiación local de la historia de la humanidad entera, este ayuntamiento solo ha incrementado sus ingresos con la participación en los tributos de la comunidad autónoma en un triste 1%.
¿Un 1% de qué? Pues un 1% que se traduce en solo un 3.000 euros, 3.120 en resumidas cuentas. Sí es verdad que la participación de los impuestos del Estado este año, que bueno, veremos a ver cómo queda, tras acuerdo de la Comisión Nacional de las Entidades de las Administraciones Locales, se prevé una subida de un 22,6%, que a nosotros, sí es verdad que nos repercute del orden de unos 70.000 euros de previsión de incremento. Pero al final, ese incremento viene dado por la excelente recaudación del Ministerio de Hacienda, pero que al no haber presupuesto está condicionado a que el gobierno, dado el caso, gestione dentro de sus transferencias. En el caso también de las transferencias corrientes, decir que este año, a diferencia del presupuesto del ejercicio 2023, no tenemos otra transferencia que el año pasado sí fue importante del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una subvención con la que contábamos con su aprobación definitiva a la hora de elaborar el presupuesto, y por tanto eso también produce una merma importante en este capítulo 4 de transferencias corrientes. De la misma manera, hay que reseñar que se incorpora en este año también como enajenación de bienes el tema de las parcelas de polígono industrial, que se valoran en el orden de 120.000 euros. Es verdad que la recaudación prevista, si finalmente se enajenan todas, es superior, pero volvemos al mismo, marco de prudencia. Después, si hay mayoración de ingresos, pues podremos ajustar, dado el caso. Y las transferencias de capital, este año a la hora de elaborar el presupuesto, pues tampoco tenemos ninguna información acerca, por ejemplo, de los proyectos de PCEA o de las transferencias de la Diputación Provincial de Málaga. A este efecto, que lo diré ahora cuando entremos en el cálculo de gastos, sí es verdad que se produce una situación bastante interesante. En tema del cálculo de gastos, hablaba Pedro antes sobre la actualización, bueno, de la presupuestación, la adecuada presupuestación de los sueldos de los empleados públicos. Decir que se ha tenido en previsión el aumento total del 2,5% que está previsto para este año, aunque no haya presupuesto general del Estado para el año 2024, así como la presupuestación de ese tercer concejal liberado a una dedicación del 75%. Pero aquí sí tengo que corregir algo que comentaba Pedro. Pedro antes, con el tema del plan de empleo, ha contado solo lo que se destina a salario, pero el plan de empleo, que supondrá 30 contrataciones para este ayuntamiento, está valorado totalmente con los costes sociales en 97.563,72 euros. Una cantidad que no es nada despreciable y que además va a permitir a 30 personas de nuestro municipio trabajar en el ayuntamiento, prestar servicio al ayuntamiento, habiendo contratos de ellos que superarán los 5 meses de duración, aunque es verdad que hay un número importante de ellos, 18, que se prevén del orden de unos 20 días, porque son los que habitualmente contratamos para la gestión de ellos. En el capítulo 2 de gastos, que tiene que ver con los gastos corrientes, hay una reducción del orden de 262.000 euros frente al presupuesto de 2023. ¿A qué se debe esto? Principalmente a la minoración de financiación de otras administraciones. Estamos hablando de que igualmente no tenemos planes de asistencia económica municipal que podamos reconocer ahora mismo en el presupuesto, aunque somos conocedores de que uno se ha aprobado inicialmente en la Administración Provincial de Málaga hace escasos días, pero que al no tener ya de manera firme esa transferencia de crédito, que podamos incorporarla, pues no podíamos evidentemente preverla en este presupuesto. Igualmente, como decía antes, pues, la diferencia en no tener esa subvención que he comentado antes del MITECO, que también tenía una parte en gastos corrientes, pero evidentemente también forma parte de esta reducción de 262.000 euros. En el capítulo 3 de gastos financieros, como más que añadir a lo que ha comentado Pedro, capítulo con el que se paga pues, los costes financieros de las entidades bancarias por tener fondos en las cuentas, esencialmente, y también es el capítulo en el que preveremos pues, los posibles reintegros y los intereses que se produzcan por esos. Entonces, a modo de previsión, es un crédito que está ahí y que en cualquier momento pues, se podrá hacer la modificación de crédito si finalmente no fuera necesario. En el capítulo 4 de subvenciones, el incremento es bastante importante, el gasto que hacemos sube 87.000 euros en cifras gruesas con respecto al año 2023 y ese incremento se debe principalmente a la subvención extraordinaria que se va a conceder y que ahora aprobaremos el plan estratégico de subvenciones a los agricultores y ganaderos del municipio, dadas las condiciones excepcionales de la sequía y el aumento de precios.
Pero también hay una parte muy importante que me gustaría reseñar, que es el incremento del gasto que genera el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Normalmente esta aplicación presupuestaria se presupuestaba en el orden de los 3.000, 4.000 euros y este año la presupuestamos del orden de 21.600. ¿A qué se debe este incremento mastodóntico de la aplicación presupuestaria? Esencialmente a la aplicación de la nueva ley que tiene que ver con residuos y suelos contaminados, que hace que la gente que genera los residuos tenga que pagar su tratamiento de manera íntegra sin ser deficitaria. Por tanto, esa carga del incremento de la gestión de los residuos sólidos urbanos, pues evidentemente el patronato pues, no la hace llegar a madre. En cuanto al capítulo de las inversiones, sí es verdad que el capítulo 6 de inversiones baja respecto a la financiación prevista del año 2023, pero se da una situación bastante interesante, que es a la que me refería anteriormente, que es que parte de esas inversiones que corresponden a créditos de este año, de hecho son 139.322,18 euros, corresponden al Plan de Asistencia y Cooperación 2024. Esos créditos, que son los necesarios en parte para gestionar la obra de Avenida Nacimiento, ya se han generado en la situación de presupuesto en prórroga. Por tanto, no se podían incorporar a este presupuesto. De la misma manera, en el capítulo 6 de inversiones, faltan 48.651 euros, que el año pasado teníamos también por la subvención del Ministerio. Si hacemos cuenta, teniendo en cuenta que por un lado decimos que son 141.000 euros cifra gruesa, y por otro lado tenemos estas dos, que una ya está generada y otra directamente no tenemos ni ingresos, realmente la subida que hacemos en el capítulo 6 de inversiones con fondos propios, recursos propios, son de 46.104,59 euros. Lo que, unido a esta situación de previsión de cara a, bueno, a lo que decíamos, de la baja ejecución, del bajo nivel de ejecución, pues supone un importante revulsivo de cara a realizar inversiones durante este año. Yo en principio no tenía mucho más que decir, más allá de que en la elaboración de este presupuesto, pese a las circunstancias de las que hemos estado hablando, se ha tenido en cuenta pues, las propuestas que evidentemente han presentado los grupos, en este caso por escrito los grupos del Grupo Municipal Socialista, lo tengo que decir, sin ningún tipo de problema. Sí es verdad que, bueno, llevamos teniendo esta propuesta, pues yo particularmente desde el mes de agosto, al final pues siempre hay cosas y llegan las cosas tarde. Pero bueno, el caso está en que creemos que es un presupuesto que, pese a las dificultades, sí tiene bueno, lo que más o menos todos creemos que nuestro pueblo necesita y en este sentido creo que debemos felicitarnos. No puedo dejar sin decir que creo que dada la situación de este marco fiscal al que me refería antes, es necesario un acuerdo de los tres grupos políticos para revisar las tasas y los impuestos municipales y adaptarlos al año 2024. No puede ser que los precios del índice de precios de consumo suba del orden de un 22%, que la renta de los vecinos y vecinas suba también del orden de un 24% en este caso, desde el año 2013 al año 2021, que es el último del que da sus estadísticas del Ministerio de Hacienda a día de hoy, y sigamos con una tasa y precio público, así como los distintos impuestos, que estén bueno, de la década del 2010. ¿No? Porque creo que entre todos tenemos que darle una pensada tanto a los posibles nuevos tipos, posibles nuevos impuestos, posibles nuevas tasas, ver cómo va esto, porque es muy difícil si queremos tener otros 10 años de crecimiento del municipio, hacerlo con una fiscalidad que está 10 años más. Entonces, yo emplazo a los tres grupos políticos a que nos sentemos, nos tomemos en serio la necesidad de una reforma fiscal y trabajemos un poco. Muy bien, si alguno quiere comentar algo. Además, cuando dice que hemos hecho la propuesta y que ha llegado tarde, yo que ha llegado en tiempo y forma, ¿no? Otra cosa que se considera o no. Las propuestas no se ha considerado, sino que al final sí habéis hecho una intervención, espero que sí, en el plan de empleo, la segunda propuesta de las dos que se han tenido en consideración para este presupuesto, la segunda propuesta que es la que tiene que ver con el plan de empleo, pero que más o menos todas las previsiones que hacíais y que habíamos comentado ya previamente de la reunión que genera esa propuesta después por escrito,
se han incorporado en el plan de empleo, y la que tiene que ver con el presupuesto en sí, en su gran mayoría, apostaría que también están incluidas, porque el tema de las instalaciones deportivas está previsto, bien sea vía subvención, bien sea vía remanente. El tema del velatorio, ya que tenemos el terreno, se ha previsto su proyección en el presupuesto de las inversiones. Hay previsión también de cara a la posibilidad de adquirir bienes inmuebles y al empleo del que ya habíamos comentado. Sí es verdad, y bueno, se lo digo a los tres grupos de cara al presupuesto del año 2025, agradecería que también hubiera una previsión económica. Porque al final no podemos tirar por bolas de la. Si no es pedir, pues pero lo demás. Estaría muy bien tener un mínimo de intención de gastos por ver cómo se encuadra. De cualquier forma, yo agradecido con que se tomara en serio mi petición a los distintos grupos y se iniciaran diversas propuestas. Tengo una duda, porque en el anexo de personal que viene en el expediente hace alusión, bueno, pone las cantidades que cobraría el tercer concejal liberado. Sí. Pero luego, en el anexo político no viene ese tercer concejal. El anexo político no dice se han podido otros papeles, pero realmente es lo mismo. Aunque no venga en el anexo político, está en el anexo personal. Es una rata. Pero es una rata, exactamente. El que viene en el anexo personal sería el tercer liberado, que bueno, está en previsión hasta, tendríamos que aprobarlo en pleno, evidentemente, tanto la cuantía económica como el titular de esa liberación, pero en efecto está a los 75%. Las mismas restricciones que tendría yo mismo en el momento. ¿Se sabe cuándo se va a liberar el tercer concejal? Vamos a aprobar el presupuesto primero. Sí, ya estamos hechos. Entonces, en el momento en que no definitivamente que haya consignación área, no estaría claro. Bueno, en el informe, también uno de los informes, hablabais de la comunicación, de una comunicación que habéis solicitado al CEPROS referente al informe económico presupuestario, pero luego nos aporta en el expediente. No te aporta porque no te aporta porque el mismo hace el Pero la hace referencia a un informe al CEPROS. No, se necesita información al tema, pero no quiero ningún informe, entonces poner una comunicación verbal. Y se preguntó a alguien, se preguntó directamente, ¿no? No, fue personal. Pero esa que fue allí, que no se perdió, fue escrito por escrito. Hablando y algunos días, aprovechará para una medida de comentar cuando bajamos la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Entonces, vamos a ver. Estamos bien de comunicar. Pasamos al cuarto punto, en este caso, aprobar el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Pueblo de Cerro para el periodo 24 y 27, hasta el 24 al 27, 2027. En este caso, hemos hablado en el presupuesto que queremos dar una serie de subvenciones, esas subvenciones cuando hay algunas novedades y las otras venimos dándolas repetitivamente durante el año para ir dentro de la ley. Tenemos que hacer aprobar este punto y lo tenemos aprobado el año pasado y que un punto lo cumplió el año pasado. Entonces, para cumplir la ley, simplemente tenemos que aprobar este plan estratégico, pero tenéis todo y lo aprobaremos hasta el 2027 y ya no tendremos problemas con estas soluciones hasta el año 2027. Simplemente es muy similar al que teníamos anteriormente. Quiere decir que con la prórroga del presupuesto, que no tengamos de cara al 2025, pues se pueden seguir tomando subvenciones. Siempre que se pregunta económicamente. ¿Por qué?
que, a ver, realmente el plan estratégico de subvención es una declaración de intención. La ley obliga para que haya una mayor publicidad de las subvenciones. La ley de subvención y su reglamento obligan a la elaboración de este documento estratégico, ¿no? No condiciona el hecho de que estén previstas en el plan estratégico su concesión, porque siempre están sujetas a disponibilidad presupuestaria y a que se convoquen directamente. Podría estar en un sitio, no estar en el otro, y no convocarme, o estar los dos, que no son convocatorias, y no hay ningún tipo de obligación por parte de la administración. ¿Qué pasa? Si es verdad, y así se pone en el plan estratégico, que realmente la ley lo que dice es que los planes estratégicos tienen que ser de 3 años. Nosotros hemos creído muy interesante, que un plan de 4 años, un plan de legislatura, teniendo en cuenta que es un documento vivo, que en cualquier momento, si hay alguna necesidad o creemos que hay algún tipo de modificación, pues directamente se modifica en el área que toca, se mete su ficha del tipo de subvención que es y ya está, ¿no? Esto si Juan Vicente no me corrige, creo que simplemente se manda a la Baja Nacional de Subvenciones y no requiere aprobación, no requiere publicación, perdón, en el boletín. Entonces, en el momento en el que le demos el visto bueno aquí, se puede tramitar y poner bajar. Y podemos empezar a sacar ya las convocatorias. Ya preparar rápidas de que pasa con la coordinación. Aunque mandar a ti, aunque pueden empezar, sobre todo hay algunas de ellas, como los que tienen el boletín es especificidad, que no hay, que de que está nivel ya es. Que se apruebe así, Hay algunas de ellas, como el colectivo, pues que están ya preguntando por esta subvención y la tenemos ya hecha. está hecha, bueno, la convocatoria está de la base, están hechas, solo que falta ver. Bueno, todo bien, ¿no? ¿Algo nos diga? Pues pasamos a su votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pasamos al punto 15. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal P17 reguladora de las tasas por la expedición de documentación administrativa, utilización de fotocopiadores y fax. En este caso, viendo porque tenemos unas plazas que sacar, que son la de la policía la más próxima, y administrativa, que ya lo iremos hablando durante el año, para sacar, y viendo que en otros pueblos se han presentado muchísima gente, y considerando que, por ejemplo, para la policía tenemos que contar con personal externo e incluso tendríamos que desplazar para una prueba en ronda, está por ver, pero parece ser que sí. Pues entonces aumentamos esta tasa, que estaba en 20 euros, para un poquito sufragar los gastos que eso conlleve a la hora de que se presente el puesto de policía, por ejemplo. En este caso, los puestos de policía o los mismos administrativos serían del grupo C, y entonces presentarse a esa plaza costaría 80 euros. Bueno, entonces volvemos a esta ordenanza, eran 20 euros lo que había para todo, y ahora pues hacemos una estimación más o menos de cada uno. El resto de niveles en A1 sería 100 euros, A2 sería 90 euros, C1, que dije que no, y en este caso sería 80 euros, el C2 60 euros, y explotaciones profesionales sería 30 euros. ¿Vale? ¿Alguna cosa que comentar sobre esta tasa? Ya tenemos su paso, Carlos. Ya tenemos su Más. Bueno, pues pasamos a la votación entonces. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Aprobamos por unanimidad. Punto 6. Declarar la singularidad de la operación del arrendamiento de la cubierta de las naves industriales y locales de titularidad municipal situadas en calle Juan Isidro Labrador sin número del polígono industrial de Rueda del Becerro para la adjudicación directa a la comunidad energética promovida
con la SCA Almonadus para la instalación de placas solares fotovoltaicas. En este caso, Almonadus, sabes que es la nueva cooperativa que está montada en el pueblo, que es una cooperativa de consumo, y ellos han creado una comunidad energética de las primeras de Andalucía y han solicitado las cubiertas del polígono para poner placas fotovoltaicas y por ello traemos este punto. La dificultad de ello es porque nosotros como ayuntamiento tenemos que licitar esas cubiertas, ¿no? Entonces estamos buscando la fórmula de adjudicárselas directamente. ¿Por qué esto? Porque al final se crea una comunidad energética que lo que quiere es que la electricidad que se genere fotovoltaica en esas placas fotovoltaicas que se instalen sea repercusión directamente a los bolsillos de los ciudadanos, de nuestros paisanos, y que sea una reducción de su factura. Y es lo contrario totalmente a lo que estamos viendo, o a lo que nos rodea por todos lados, en Cañete, en Almagen, que son empresas súper grandes que quieren montar una macro planta fotovoltaica que genera una electricidad que sería directamente para enriquecer a esas empresas y para después vendérnoslas al precio que ellos quieren. El camino que tenemos que tener como pueblo pues, tiene que ser un poco de este estilo. Primero, que no sean cosas que impacten a nuestra naturaleza, porque ya vemos que estas empresas grandes en la Vega de Cañete no le importa la naturaleza, no le importa el impacto que pueda tener, solo le importa la economía y la rentabilidad que puedan tener esas placas. Y en este caso, pues, lo que solicita son tejados del polígono, que lo que tiene son chapas, que sería un gran impacto visual poner estas placas solares, y repercutiría directamente sobre los vecinos, ¿vale? Maribel, delegada de Medio Ambiente, para este tema he estado trabajando lo de declarar singularidad de esta acción, entonces si quieres contar algo. Bueno, la singularidad de la operación viene por todo lo que ha hecho Pedro. El proyecto que plantea una comunidad energética, por si alguien tiene alguna duda, es simplemente una agrupación de personas que se reúnen para producir energía que van a autoconsumir. Eso quiere decir que le da cierta independencia, porque no toda la energía va a ser, porque de noche si tú lo entiendes y las placas no están generando, por lo tanto, tiene que tirar de la red, pero que en buena parte del consumo diario va a repercutir en que esa parte de energía fotovoltaica autoproducida disminuye la factura de cada familia, del recibo de luz de cada familia. Es un proyecto abierto absolutamente a todo el pueblo, según planteamientos. No tiene fines de lucro porque ya consideran que si hubiera beneficios, si no hubiera alguna vez, irían los fondos sociales y con el combatirían la pobreza energética, la deficiencia y sobre todo cierta independencia de las compañías, de las macrocompañías eléctricas. Solo por eso ya la hace peculiar, sobre todo porque no queremos que desde el ayuntamiento, al apoyar, si apoyamos este proyecto, consideramos que tiene beneficios sociales, ambientales, de futuro, incluso puede generar empleo. Y queremos que esa rentabilidad se quede por esa riqueza medioambiental y social se quede aquí. Ese es el motivo por el que queremos fundamentar que la singularidad de esa cesión sin tener que recurrir a concurso. El que pida la cubierta de las naves obedece a dos razones. Primero, porque a la rutina toda la instalación baja considerablemente la inversión que cada familia tendría que hacer para instalar, a diferencia de si cada familia instala en su casa. Primero, el abaratamiento de los costes de inversión y segundo, disminuimos el impacto visual, como las placas sintéticas no tienen. Entonces, solo una visión de un dron del pueblo, una fotografía de la panorámica que sacamos del pueblo ya merecería si están todos los tejados en un lugar. Hay una doble razón, pero la fundamental es que abaratamos, pero muy mucho, como en un 60% el coste de inversión de la instalación. Yo creo que apostar por el ayuntamiento entendemos que ese modelo de consumo, de autoconsumo, autoproducido, tendría, como ha dicho Pedro, el modelo tendríamos que defender de consumo
redistribuido en el propio territorio, producido y distribuido frente a las grandes productoras que van a explotar. De hecho, en uno de los proyectos lo vamos a hacer un tendido de alta tensión con la hueva, vamos, porque son producciones de fotovoltaica local, pero son transportadas a un punto de distribución que ni conocemos. Entonces, yo creo que desde el ayuntamiento nos posicionamos porque la energía la producamos nosotros, nos beneficia a nosotros y se queda con nosotros. No tenemos que estar expuestos a las grandes energías. Eso es lo que hace, entendemos que se hace una singularidad, una accesión directa a la cooperativa, a esta sociedad. Entonces entiendo que el ayuntamiento cede gobierno municipal. ¿Vale? No es cede. Concede, perdón, La cede a la cooperativa. que es, Lo que se- No, perdón, Que la cede de forma nosotros arrendaríamos esa cubierta, pero a él ponen el texto. no pasa por una licitación para que pueda pensar. Yo me bien. Teníamos un arrendamiento, ya Luego ya bien, si conviene más voluntario o de energía, que se le dé energía a los edificios públicos, porque eso ya se vería así. Pero no, aquí la mano poner el texto, que la propuesta es que si un arrendamiento, que es un proyecto de arrendamiento, Realmente lo tiene bien leído que no. lo que se hace es facultar una publicación directa. Si no hiciéramos esta consideración de que es una utilidad social, tendríamos que pasar por un procedimiento de licitación abierta de cualquiera de las... El día 21 vamos a algo. Exactamente. Es que ya han llamado un montón de empresas a propuestas de ellos ocuparla y entonces se les paga, ¿eh? No queda, no hay riqueza, no pertenecen incluso, se van a apartar costes. Esa es la esencia del proyecto. Pero aparte, Apartar costes que cada uno vea su factura de un trabajo, porque estamos produciendo. cada socio, Cada socio, claro, cada socio. claro, también, su padre socio, toda la persona que llega. realmente Falta como de funcionamiento, lo tuyo es que cada vez vayan habiendo más personas, cuando vayan viendo, cuando ya que está funcionando, entiendo que cada vez queda bien. Claro, yo creo que sí, cuando Pero si tiene una capacidad, Ya. límite también. Sí, eso por eso sí, hay bastantes cubiertas municipales y Es que ahí vamos, nosotros hemos hecho falta de un poco la documentación, nos hace falta un informe técnico que valore. todavía no trata que no lo Ya lo que vamos a tener que aquí antes de la pena, entendemos, porque como voy a probar. ¿De qué informe técnico de son muy técnicos de que En todo este contexto, hablando de libertad municipal, de un arrendamiento de 20 años. el informe Es difícil. Que ahora mismo, vamos, nosotros ahora mismo lo que aprobamos, lo que traemos a aprobar, es que nosotros la adjudicación se la vamos a adjudicar a ellos. Bueno, no, sí, la singularidad, la singularidad es pero todavía no estamos adjudicados. que podíamos directamente adjudicárselo a ellos. Después hay un montón de procedimientos más no hay nada. de que lo puedan tener. Tendrán que presentar proyectos y tendrán que. Pero no hay informe, quiero decir que no hay nada que. Pero Tampoco sobre la singularidad, ¿no? No hay nada No, de la pluralidad es esa. Del social. Es lo que apoyamos. Y el levantamiento supone tener concentrado toda la instalación en una cubierta. Y para estar disponible en los sitios, por los sitios del pueblo, donde hay cubierta tan en abundancia. Aquí, aparte, yo creo que hay que partir de una información que se está omitiendo, pero que creo que es importante, y es que esta actuación no la lleva el ayuntamiento per se y se hace vía una cooperativa. O sea, el ayuntamiento, vía de iniciativa privada, pero local y social, iniciativa privada, las dificultades que tenemos las administraciones públicas para desempeñar actividades económicas. Vamos a empezar por ahí, que yo creo que es importante, porque no es que se lo concedamos al periquillo de los palotes, porque nos interesa que el periquillo de los palotes, muchos después que se adecuado de venderlo, gestione esta cooperativa, sino que hay una dificultad previa administrativa de cara a que las administraciones públicas, y en este caso particular los ayuntamientos, desarrollemos actividades económicas. Dicho esto, lo que se está haciendo ahora es simplemente decir, tenemos unos tejados, unas cubiertas en el polígono industrial que tienen X metros cuadrados,
y entendimos que es un buen sitio para la instalación de planes. Se juntan los dos factores. Hay una sociedad cooperativa que ya está planteando este tipo de proyectos, que además es local, y tenemos por otro lado, nosotros ponemos esa infraestructura. ¿Qué se hace? Se declara ese espacio como de utilidad pública, por llamarlo de alguna manera, porque no se hace exactamente eso. Se da el interés social a que esta cooperativa en particular, que hace que el rendimiento se quede en el municipio, igual que si lo gestionamos nosotros, ese es el interés. ¿Todavía se está ubicando ahora mismo? No. ¿Podría montarse mañana otra cooperativa energética en la huelga y tal? Habría que ver cómo se gestiona. Pero ahora mismo no se está adjudicando nada. Se está diciendo, puestos a adjudicar, se puede predicar esa adjudicación directa. Declarar la singularidad de la operación del ayuntamiento de la cubierta de las naves industriales. Pero no se pero no se adjudica. Adjudicación directa a la comunidad energética. Pero no se adjudica. No que con esto lo estemos adjudicando. Ya se está condicionando el siguiente paso. Claro. ¿Entiendes? Porque Digo que a nosotros Pero primero se declara sin plan y después cuando se habla del procedimiento, pues se está o se le adjudica. dan la aprobación a esa cooperativa de que Realmente este es el paso previo a después determinar en qué términos se produce la eso adjudicación. es lo que nos falta a nosotros. No, eso no está mal. Es paso posterior, eso todavía no está. Eso lo hay que No hay información. Claro, pero es que aquí cuando dices es previo, todavía no se ha adjudicado, pero ya se está diciendo que la adjudicación va a ser para esta comunidad, tú has dicho. No, vale, ha dicho, y sale otra comunidad, pues ya es. Habrá que ver cómo se dice. Pero aquí ya está El diciendo. interés también, si también fuera, imagínate que hay otra cooperativa de gente del pueblo que también está con ese tal, realmente estaríamos en el permiso. Ahora mismo no hemos hecho el pudiéramos hacerlo y la Es otra. la primera de Calmar. Y es la primera de tomar. Ahí habría que ver cómo se procede. Pero como nada más que tenemos una que ya tiene pues, su estructura, sus estatutos, su historia, que está perfectamente formada, en esta situación vemos que hay una necesidad social de adjudicarlo a esa cooperativa en concreto. Pero todavía no se está adjudicando. La singularidad está en la obligación directa. Es que un tema de singularidad todos son ya. Sí, porque la singularidad, sí, pero la responsabilidad de cabo es la singularidad para la adjudicación directa. No, es un término legal, Que no me queda claro que hay hablado de que aquí en este pleno se declara simplemente la singularidad, pero ya yo creo que condiciona cuando no, la singularidad para muchos. Pero todavía no se ha adjudicado. todavía, pero entiendo que tenía que haber documentación con el expediente que Imaginaos que Hasta que no sea. vamos a poner la siguiente definición que podría darse. Vamos a poner la tesitura de que ya que está esta declaración de singularidad, se prepara el informe técnico, tal, y se valora que la instalación que hay allí, las cubiertas no las soportan. Y eso está Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Pero imagínate El informe técnico. pero imagínate la opción. No sé, cuando se empieza la aplicación, sí que se votaron en el y se votaron. Imaginemos por un momento política ficción que no estuviera. Aunque se haya declarado la singularidad, como un informe técnico no respaldaría que eso se hiciera, simplemente no vamos al proceso de contrato de la adjudicación directa. Estamos como eso. Porque ahora mismo, aunque estemos condicionando esa utilidad futura, no hay nada cerrado. Y si mañana no se puede adjudicar, no se adjudica. Que ahora mismo no estamos adjudicando nada. Estamos diciendo que, puesto a adjudicarlo, hay un interés social importante en que se quede, en este caso, una cooperativa del municipio de Guadalajara. ¿No? ¿Alguna cosa? Sí. Además, ahora Caldas tiene que ir por la parte de arrendamiento. Bueno, pues Es el decir, importe de la partida. No era mucho el importe de la comunidad de Cali. no, vamos, estamos aquí, echarlo aquí. El arrendamiento y traerlo, el precio del arrendamiento de las cosas de Valladolid. Una de las ideas es que sea en electricidad. Así que repercuta directamente también la inversión. Y eso está por ver y por valorar. Y después no se ha igual, existe una valoración, existe
El arquitecto ya ha hecho tu valoración que aquello soporta la fotovoltaica, pero esa es una parte que no entra aquí, digamos, eso ha sido un previo para saber que se puede montar una placa fotovoltaica allí. No vamos a arrendarlo sin saber que queremos montar peso. Y lo que yo no entiendo es eso, lo de declarar titularidad sí, pero que ponga ya, vamos a ver, nombre y apellido de quién va y esto, es lo que no entendía, era que tiene que la colega que no está respondiendo con informe, ¿no? Pues eso, pero que nombre y apellido tiene que traer Ah, bueno, que directamente. a la notificación Es que directa sí, y la titularidad. claro, para declarar la titularidad de este tipo de aplicación concreta, es que si no lo vamos al procedimiento abierto y te llega a la empresa como que obra no sé qué, que está montando placa en Cañete y te monta 200 placas en lo alto del polígono. Bueno, votamos un torneo. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Vamos a hacer una unidad. ¿Tiene más prisa? Firmar este pleno, hacer un pleno extraordinario, pues no hay informe de gestión de los concejales ni hay problemas y preguntas. Así que, si no tenemos ninguna otra cosa, damos por concluido el pleno de hoy extraordinario del 25 de abril de 2024. Muchas gracias a todos y a todas. La última palabra que decir. Ya anoche o a 15 de mayo tenemos que hacer el sorteo de la elección europea para los congresos. Entre los 10 y 15. De no, entre el 11 y el 15. Porque y cuando la no viene cruz de todos los concejales que tienen Que el pleno que nos corresponde, que ya es mayo, el 25 de mayo, que nos corresponde el 24 de mayo, el 24 de mayo no vamos a hacer el pleno. no hay problema de meter los no tiene punto de organización. No hay una operación es una operación muy sencilla, pero al final no minutos no. Claro, creo que hablemos de la ¿Están sucedido de todo? Bueno, pues, ponte al pleno de anuncio.